queridos hermanos y hermanas. Esta es una noche santa y la Iglesia nuevamente proclama el relato del nacimiento de Jesús según el evangelista San Lucas. Este texto que escuchamos no es un texto ingenuo ni simplemente emotivo. Es un relato profundamente teológico y cuidadosamente construido que nos revela cómo Dios ha decidido entrar en la historia humana. Lucas, al inicio de su evangelio, lo dirige hacia un personaje llamado Teófilo y le dice que él ha investigado cuidadosamente. Por eso el evangelista quiere darnos este relato del nacimiento del Señor con una precisión, decíamos, teológica, pero sobre todo nos manifiesta la revelación del Señor. Este Dios que entra en el mundo no es un mundo perfecto, no es un mundo ideal, sino es un mundo herido, es un mundo desordenado, un mundo muy parecido en el que nosotros vivimos. El Evangelio comienza con una referencia muy precisa. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto. San Lucas sitúa el nacimiento de Jesús en un contexto político muy concreto. César Augusto, el emperador, ha mandado que se levante un censo y hay todo un interés de parte del emperador para poder levantar un censo en todo el imperio, y es con fines administrativos, para poder cobrar mucho más tributo que llega directamente al Imperio Romano. César Augusto es el representante del poder absoluto del imperio, que se extiende por pueblos enteros y decide sus destinos mediante decretos administrativos. Desde el punto de vista humano, este edicto es un acto de control y de dominación, pero desde la mirada de la fe se convierte en un instrumento de la providencia de Dios. Sin saberlo, el emperador colabora al cumplimiento de las promesas de Dios. El Mesías, según el profeta Miqueas, debía nacer en Belén, la ciudad de David. Se manifiesta una verdad central en la fe cristiana. Dios no actúa al margen de la historia, sino que actúa dentro de ella, sirviéndose incluso de estructuras imperfectas y decisiones humanas ambiguas. Dios no espera que el mundo sea perfecto para salvar. Precisamente porque no es perfecto, Él llega para salvar al mundo. Entra en la historia tal y como es, con sus injusticias, con los desplazamientos forzados, con el cansancio de las personas, incluso con su precariedad. El Evangelio continúa y nos dice que María y José llegan a Belén no por elección, sino por obligación. María está a punto de dar a luz y sin embargo debe emprender el camino. El Hijo de Dios nace en una situación de vulnerabilidad extrema, lejos de casa, sin seguridad y sin protección. El texto de Lucas subraya una frase decisiva: no hubo lugar para ellos en la posada. Esta afirmación no es solo un dato logístico, sino también una clave teológica, que nos dice que el mundo no estaba preparado para acoger a su Salvador. No había espacio para él. Lo único que encontró fue el rechazo,
la indiferencia y la falta de hospitalidad. Y todo esto acompaña a Jesús desde el inicio de su vida. ¿Dónde nace Jesús? En un pesebre, en un comedero de animales. Allí se convierte en el primer trono del Rey del Universo. Los padres de la Iglesia han querido ver también al niño que se coloca en el pesebre la imagen de la Eucaristía, porque el pesebre es el lugar donde se alimentan los animales, y nos dan a entender el evangelista que Cristo se hace también alimento para todos nosotros. El Salvador del mundo no nace en un palacio. El Salvador del mundo no se impone con poder, sino que se nos ofrece desde la fragilidad. Quiere nacer en el margen de la ciudad, no en la riqueza, sino en la pobreza, no en la comodidad, sino en la intemperie. Hay otros testigos de este acontecimiento que son los pastores. Son los primeros destinatarios del Evangelio. Esta buena noticia que fue anunciada a ellos y no a los poderosos. El pastor en la sociedad judía eran considerados no solamente gente sencilla, sino gente impura, marginada del ámbito religioso oficial. Sin embargo, son ellos los primeros en recibir la revelación de Dios. El ángel les pide que no teman. Ese no teman también es expresión que encontramos en los evangelios de parte de Jesús. Cuando lo ven caminar sobre las aguas y ellos piensan que es un fantasma y les dice: no teman, soy yo. En la última cena, cuando el Señor les ha abierto el corazón de lo que va a acontecer con Él, les dice: no teman, tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Y el día de Pascua se aparece también el Señor con las mismas palabras: no teman, y les ofrece su paz. Este es el primer mensaje de Dios cuando irrumpe en la vida del hombre. La Navidad es la respuesta de Dios al hombre que tiene miedo. Y el anuncio de Dios es muy claro el día de hoy. Nos dice: hoy les ha nacido un Salvador. Hoy, no mañana, no en un futuro ideal, sino en esta historia concreta, en mi historia concreta. Los ángeles coronan este relato con el canto de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Nuevamente se nos revela el nuevo orden que Dios inaugura. La paz que el Señor nos da no es fruto del poder imperial ni de la fuerza de las armas. La verdadera paz nace cuando Dios es glorificado y el hombre se deja reconciliar con Él. Esta paz no significa ausencia de conflictos, sino presencia de Dios en medio de la fragilidad humana. El niño envuelto en pañales es la garantía de que Dios no abandona al mundo, incluso cuando parece cerrado, cansado o indiferente. Queridos hermanos y hermanas, la Navidad nos anuncia que Dios no se avergüenza de nuestra pobreza, de nuestros pecados, de nuestras heridas, ni de nuestra imperfección. El Salvador nace precisamente ahí, en un mundo que no tiene lugar para Él, en una historia marcada por el desorden, en una humanidad necesitada de esperanza. Hoy, como entonces, Cristo sigue llamando a la puerta. Tal vez
no encuentre palacios, pero busca nuestros corazones disponibles. Que esta Navidad que celebramos no sea solo un recuerdo, sino acogida. Que le abramos un lugar en nuestra vida, que en nuestra historia personal, para que Él, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros, nos transforme desde dentro, transforme nuestro mundo imperfecto con la luz de su amor. Amén. Nos ponemos de